El crecimiento económico en nuestro país, en Chile, durante más de 3 décadas probablemente aumentó las cifras macroeconómicas que hicieron aplaudir de forma transversal a diferentes gobiernos, de izquierda, derecha o de centro, de cualquier color. Durante esas más de 3 décadas, donde mediante la implementación, la instalación de un modelo extractivista, exportador de materias primas, aumentó el crecimiento de forma desbordante. Incluso fuimos llamados el milagro chileno, los jaguares de Latinoamérica. Nadie cuestionaba la forma en que producía y crecía el país. Eh, Sin embargo, de a poco andar, a poco caminar, la democracia en los 90 y en los 2000 fueron cuestionándose de a poco diferentes comunidades, la sociedad, diferentes movimientos sociales y ciudadanos, a qué costo teníamos que crecer y qué modelo era el que queríamos. Y si acaso este, el de Chile, el modelo neoliberal, era el que queríamos para el futuro, para nuestras niñas y niños. Esa pregunta tuvo muchos costos. Por ejemplo, acá en la región de Los Ríos, en 1996, la pequeña caleta de Mewin, en la bahía de Maiquillahue, a unos kilómetros al norte de Valdivia, pescadores y comunidades mapuche iniciaron una resistencia contra un ducto que iba a instalar la celulosa Arauco en esa bahía. El 2004, todos recordarán el gran conflicto que produjo Celco a la hora de generar residuos industriales que puso sobre el río y que generó el desastre del Santuario de la Naturaleza Carlos Ambante. Y así también, en el 2007, eh, la familia Mate, el grupo Mate, este grupo económico uno de los más grandes del país, quiso instalar, y hasta hoy continúa con el deseo de instalar, un megaproyecto, una central hidroeléctrica llamada San Pedro, en el río San Pedro, en la comuna de Los Lagos. Aún con la resistencia de las comunidades e incluso de comunidades científicas, aún pretenden instalar este megaproyecto ahí, sabiendo todo el daño y también los peligros y amenazas que produce. Para hablar de estos temas de extractivismo, de los conflictos socioambientales que producen este modelo, estamos con Carla Mancilla, quien es periodista, también activista de varios de estos conflictos socioambientales y que ha investigado también y ha seguido de cerca estos temas. Hola, Carla. Hola Nicolás, muchas gracias por la invitación y un gusto poder conversar de esta temática tan importante para la región y también a nivel nacional. Muchas gracias. Gracias a ti, Carla. Y estamos también con Jimena Rosales Neira, quien es educadora ambiental y también vocera de Acción por los Cisnes. Gracias, Jimena, por estar. No, gracias a ustedes por la invitación. Importante me parece en el contexto que estamos viviendo hoy día poder conversar y debatir sobre estos temas que son tan importantes, ¿no? Así es. Para poder quizás comenzar esta conversación, que estamos en el podcast Radio en Construcción, que es ya no recuerdo bien si es el 6º o 7º capítulo que tenemos. Estamos muy orgullosos y felices, además de tenerlas acá, de tener esta continuidad, de tener un programa al menos mensual en el que vamos conversando con nuestra comunidad, con nuestra sociedad aquí en la región. Queríamos abordar con ustedes en primer lugar cómo se acercaron a los conflictos socioambientales que se han producido acá. ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿Qué tan importantes son? Probablemente no toda la gente ha estado cercana, o sí, a un conflicto socioambiental. ¿Y cómo ingresa la palabra extractivismo? A ver si la podemos ir descifrando. Carla. Bueno, el acercamiento que yo tengo con algunos conflictos socioambientales de la región de Los Ríos particularmente tiene que ver con, desde que llego a esta ciudad, porque la verdad es que no soy valdiviana, soy de Puerto Montt. Desde que llego a esta ciudad a estudiar periodismo, empiezo a acercarme y a trabajar con conflictos medioambientales que se estaban desarrollando en ese minuto y que hasta el día de hoy, lamentablemente, todavía siguen bastante vigentes. Uno de esos es el que tú bien señalabas, que es el conflicto del ducto Mar en Mewin, que lleva más de 20 años con una resistencia histórica en el hito de los conflictos socioambientales a nivel nacional. Y también muy vinculada también a la cercanía con las comunidades mapuches lasquenches de esa localidad, con el Huerquén Borisgualme, con la comunidad, las distintas comunidades que existen en Mewin relacionadas también con lo lasquenche, ¿verdad? Y también, por otro lado, me vinculo fuertemente con el tema de los humedales, principalmente con el humedal Ancachilla,
en este proceso que tiene que ver con un trabajo y una defensa del humedal ante un proyecto de un puente que va a pasar el humedal, que pretende pasar el humedal y que está actualmente vigente, que tiene que ver con una construcción que está liderada por el SERVI, por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, y que actualmente pretende pasar 2 puentes sobre el humedal Angachilla, y desde el inicio, desde este proyecto surge el año 2007. Y yo el año 2010 ya estaba acá, y el 2011, perdón, y empecé a trabajar con la comunidad, con Jaime Rosales, a conocer lo que estaba pasando, a conocer el trabajo que se estaba desarrollando ahí y la defensa comunitaria también que han desarrollado hasta el día de hoy para poder evitar que esa construcción del puente se haga realidad. Entonces, más o menos como desde allí empiezo a vincularme con los conflictos socioambientales, con estos 2 principalmente, y bueno, hasta el día de hoy estamos fuertemente como vinculados también para poder visibilizar estos procesos que no se han terminado, ¿verdad? Claro. Tú, Jimé, eres parte creadora también, co-creadora de Acción por los Cisnes. ¿Cómo nace esta organización y cómo te vinculas a estos conflictos socioambientales? Bueno, antes del conflicto de Mewin, hay que estar haciendo un poquito de historia y además aprovechando que tengo hartos años y todavía me funciona la memoria también, que es otro incentivo para poder contarlo. Cuando comienza todo el proceso del sistema de evaluación de impacto ambiental y la planta de celulosa presenta su proyecto, siempre el proyecto original fue el vertimiento en el santuario Río Cruces. Y el primer informe de los departamentos técnicos en su entonces decidieron de que no era viable, de que se instalara en un ecosistema muy frágil. Entonces ahí ellos deciden, digamos, de que sea con un ducto a través del mar, y es ahí donde empieza el conflicto con la bahía de Mewin. Y eso es muy interesante también porque Mewin tenía la visión, digamos, y también la memoria por los pescadores que vivían en zonas donde hay plantas de celulosa, y ellos sabían lo que pasaba, digamos, el impacto que iba a tener en su fuente de trabajo. En cambio, los valdivianos, con nuestra historia, y lo digo con todo conocimiento de causa, de haber nacido acá, también educada acá en Valdivia, es que nosotros tenemos un pasado industrial. Y entonces, con nuestro pasado industrial, con este derrumbe que había, digamos, en los años 80, la crisis económica, la carretera que hacía directamente con Puerto Montt y que daba un bypass solamente para Valdivia, el terremoto del año 60, que si bien es cierto, nos entregó como resultado estos humedales que son hoy día un sello y parte de la identidad de nuestra ciudad, también generaron mucho desastre económico, y yo creo que la época de auge económica debido al tema industrial terminó de colapsar para el año 60. El primer colapso grande fue en la crisis del año 30, ¿verdad? Esta crisis mundial económica que fue bastante fuerte, y luego ya con el terremoto, las pocas industrias que quedaron levantadas con el terremoto, colapsó todo. Entonces, en la memoria de la gente no era mal visto que se instalara una empresa. Todo lo contrario, iba a haber activación económica, iban a llegar tal vez otras industrias, y todo este pasado como glorioso que estaba en la memoria de Valdivia empezó como a correr, ¿no? Y yo creo que los valdivianos no fuimos mal pensados con el proyecto, fuimos bien pensados. Yo creo que mucha gente también, salvo algunos que algo nos olía a que esto no iba a ser tan bueno, ¿no? Entonces yo creo que eso también hay que recogerlo porque es parte como de la historia. Yo creo que la gente de Valdivia no hubo oposición como hubo en Mewin, porque la gente miraba con buenos ojos. ¿Y por qué iban a creer que iban a hacer las cosas mal? Digamos, si hoy día además las tecnologías nuevas, iba a planta de tratamiento terciario, eso sonaba súper bueno, po. O sea, claro, aquí se van a instalar en el santuario de la naturaleza y no le va a pasar nada al santuario, pues, se están garantizando que no va a pasar nada.
Entonces yo creo que igual es interesante como hacer historia porque también tiene que ver un poco con la relación y con el tema que tú nos anunciabas, ¿no? Como cuál es el tema del extractivismo, es porque cuando se instala el modelo económico, esa era la visión, ¿no? De la naturaleza, de los recursos naturales, esta visión extractivista de sacar nuestros recursos, explotar nuestros recursos naturales. Es así como también el tema con las plantaciones. Nosotros somos una región que estamos rodeados de plantaciones forestales, subsidiado por un Estado, a propósito, ¿no? Del decreto 701 y todo lo que conlleva. Además, la sustitución, se sustituían hectáreas y hectáreas de bosque nativo con todo lo que hoy día sabemos que eso conlleva, ¿no? Problemas en nuestras aguas, problemas con la biodiversidad, y, en fin. Entonces yo creo que ahí es como importante mirar hacia atrás y recordar de que lo que hoy día estamos viviendo y lo que hoy día tenemos son problemas socioambientales debido al modelo que tenemos hoy día. Claro, es verdad. Mire, a propósito de los 3 casos que yo mencionaba y de lo que ustedes hablaban recién, quiero señalar que teníamos invitada a Fernanda Ochoa, quien es vocera también de organizaciones y agrupaciones que se oponen están resistiendo y defendiendo el río San Pedro frente a esta central de la familia Mate. Por razones personales ella no pudo asistir, pero le enviamos un abrazo afectuoso y esperamos que podamos contar con ella en un próximo capítulo de Radio en Construcción. Para continuar un poco de lo que estabas señalando tú, Jime y Carla, qué importante es poder tener memoria y acordarse de esta memoria reciente que muchas veces se nos va, de cómo han actuado y operado determinados proyectos en nuestro territorio. Y muchas veces van un proyecto extractivista que genera daño social y ambiental en un lugar, no llega con un cartel señalando voy a generar este daño, ¿no? A menos que la institucionalidad se lo exija, va a estar en un expediente en una página del Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental hoy. Sin embargo, llegan con otras promesas y con otros ropajes, digamos. El ropaje del empleo, del trabajo, del crecimiento, esta palabra, ¿cierto?, que es muy engañosa, que hay un crecimiento macroeconómico, pero las desigualdades aumentan en Chile, ¿no? Y esas desigualdades no tienen que ver simplemente con aumento de los crecimientos, sino más bien desigualdades en sueldos, desigualdades en acceso a cosas tan básicas como agua, servicios sanitarios, al aire, acceso al bosque, ¿no? Que tiene otro servicio ecosistémico, como les han llamado. A lo que voy es, hace 20 o 30 años atrás, hace 15, hace 10 años atrás, no era... había posibilidad de que aún te puedan indicar como una persona, un hippie, una persona poco preocupada del país, ¿cierto? Como que no estás viendo las verdaderas necesidades del país. Pero hoy estamos hablando de, por ejemplo, un informe reciente que salió y que poco se ha dado a conocer respecto a el aumento de la desertificación en Chile, ¿no? La disminución de agua, lluvia y por lo tanto disminución de caudales y del agua dulce que nosotros bebemos. Estamos hablando de un desastre ecológico a nivel macro, ¿no? Como de macro región. Y por lo tanto ya es imposible tapar con un dedo que estamos viviendo crisis ecológicas muy grandes debido también a este tipo de proyectos, por ejemplo. Yo quería preguntarles un poco si tras tantos años de luchas y peleas y también de debates científicos, técnicos, es posible, ven posible en este nuevo contexto, ¿no? Contexto post-estallido, constituyente acaso, cambios. En la Constitución se pueden generar cambios que sean posibles, no sé, marcar un límite, ¿no?, entre la actividad económica y la vida, entre forestales y, por ejemplo, esto es bosque nativo y no se toca. ¿Por qué? Porque genera, bueno, aire, es una esponja que recoge agua, cosas importantes. Bueno, yo creo que la pregunta que planteas es súper importante para este momento, ¿no? Y yo creo que hace sentido justamente atendiendo a que, bueno, hace poco Chile, como tú decías, despertó, ¿verdad? Hubo un estallido social importante con demandas que venían arrastrándose hace mucho tiempo. No fue de la nada que surgió lo que pasó en octubre del 2019 y, bueno, finalmente se logró un proceso constituyente, ¿cierto?, con la aprobación de la nueva Constitución. Y esto abre una puerta, sin duda, para poder evaluar en el país en el que estamos
el desarrollo, qué tipo de desarrollo queremos, cómo queremos afrontar de aquí en adelante la vida en ciudadanía también, y también un equilibrio con el medio ambiente. Sin duda, esta situación también genera preocupación por los empresarios y también por el sector económico que desde un primer momento siempre se han opuesto Ven una amenaza a esta situación. Y que ahora, curiosamente, quieren participar del proceso constituyente, siendo que eran rechazos desde un primer momento. Entonces, se abre una puerta, sí, pero hay que estar atentos y atentas también a que esto sea vigilado también por las demandas sociales y por los movimientos sociales, por quienes han acusado este sistema neoliberal, las consecuencias que ha traído consigo el desarrollo extractivista en nuestro país, que ha dejado a gente sin agua, a gente sin los recursos esenciales para vivir, sin cumplirse un derecho básico que está actualmente decretado en la Constitución, que es vivir en un ambiente libre de contaminación, ¿no? Esa situación tiene que ser garantizada y tiene que velarse también en el proceso constituyente con los constituyentes que se logren elegir, ¿verdad? Esperemos de manera democrática y que al final primen las ideas colectivas por los derechos, o sea, por los intereses económicos que actualmente, lamentablemente, están rigiendo el cauce de nuestro país. Yo creo que ese es un tema relevante y también me quería sumar, o sea, a lo que tú planteabas, que tenía que ver con un concepto que siempre se utiliza cuando hay conflictos socioambientales, que tiene que ver con esto de los ecologistas. Los ambientalistas están como en contra de... Sí, como haciendo que ellos como que casi no son como de la comunidad ni viven como en sociedad, y siempre se están oponiendo como al progreso, ¿no? Eso se ve en distintos casos, como ya lo hemos conversado, ¿verdad? Y resulta que no es así, resulta que la gente que se opone a estos proyectos vive en esos lugares, es invadida por estos proyectos y es condicionada también por estas posibles empresas, industrias o lo que fuera que se va a instalar ahí, y en su calidad de vida. Entonces es relevante también poner ojo en eso, en los discursos que siempre se van reproduciendo, ¿verdad? Cómo se va comunicando también la información, porque se erra mucho en eso también, y en excluir, ¿no? En cómo apartar un poco a la comunidad de estos conflictos justamente con estas miradas. Eso por mi parte. ¿Hay optimismo en tu mirada o más pesimismo? No, hay optimismo, absolutamente. Yo... Bueno, trabajo en educación, por tanto creo en la transformación de los seres humanos y seres humanas. Creemos que sin lugar a duda este nuevo escenario que estamos viviendo hoy día nos va a hacer plantearnos y debatir y conversar y discutir desde otras prismas. Hablamos mucho de los cambios paradigmáticos que hay que producir, que hay que mirar nuestro entorno, como bien hacíamos memoria, ¿verdad?, respecto a lo que entendíamos por desarrollo, lo que entendemos hoy día otro por desarrollo, ¿no? Yo creo que antes, en mis tiempos, voy a hablar de mis tiempos, como soy la más antigua acá, o sea, antes uno veía una chimenea humear y era símbolo de desarrollo. O sea, nadie cuestionaba eso, ¿no? Hoy día a nadie se le ocurriría poner como imagen corporativa una chimenea humeando. O sea, primero se iría de multa y después, o sea, yo siento que eso lo doy como ejemplo porque hemos ido cambiando también. O sea, si bien es cierto esto que señalaba Carla, perdón. Carla, con el tema de la mirada de un grupo de ambientalistas, un grupo de ecologistas que se oponía al inicio, si bien es cierto, claro, hubo grupos de personas que lideraron como las problemáticas ambientales en su tiempo, pero hoy día son las comunidades que vivimos, que habitamos los territorios que estamos afectados. Entonces yo creo que como ha ido cambiando un poco la visión también, ¿no?, de la gente que se opone a los conflictos o la gente que está viendo su vida afectada o su trabajo, digamos, su actividad productiva afectada por otra actividad productiva que frente a ojos de otro es más importante esa que otra. Entonces no debería ser.
Yo creo que es una instancia donde nos deberíamos poner a conversar respecto a cuál es el desarrollo que queremos. Aquí se han hecho muchas conversaciones, grupos, focos, estoy hablando como pasado reciente respecto a la estrategia económica, la estrategia de desarrollo regional, etcétera, etcétera. Y si uno lee esos documentos, se da cuenta con mucha participación ciudadana que la gente quiere un desarrollo al turismo, quiere desarrollo a cosas pequeñas, a las pymes. Entonces, como que lo que pasa hoy día en términos económicos es muy distante a lo que la gente está pidiendo que ocurra o deseando que ocurra. Entonces, yo creo que ese tipo de conversaciones son las que deberían darse. Como bien es cierto, construir esta nueva carta fundamental, como va a ser la Constitución, va a derivar a que tengan que hacer la bajada a nuevas leyes y a conversar en los territorios. No podemos seguir siendo tan centralistas también. Yo creo que es súper importante hacer la mirada a cada una de nuestras regiones, pasan cosas distintas. Hay, digamos, focos de desarrollo distintos en cada una de las regiones. Entonces no puede haber una mirada central respecto y decidiendo gente en una oficina qué es lo que va a pasar en nuestras regiones. Eso, por ejemplo, no puede volver a pasar. Yo siento que hay que aprender de los errores y yo creo que todos están en esa, digamos. En este cambio yo soy muy optimista, como dije al inicio, en que vamos a ir revirtiendo todas esas miradas y siendo mucho más razonable respecto también a los lugares. O sea, yo creo que la naturaleza, esta visión de la naturaleza que hoy día existe, que los seres humanos somos parte de ella y no tener una mirada solo de extraer de ella los bienes, sino ser parte y sentirnos parte, como son los pueblos originarios, como ellos tienen una cosmovisión, donde yo creo que hay que aprender de eso también. Y eso traerlo, y no estoy siendo tan utópica, yo creo que muchos países como Ecuador, Bolivia, que integraron en su Carta Magna la naturaleza sujeta de derecho, es porque ellos tienen una conciencia mayor respecto y una mirada distinta a la que tenemos nosotros. Y yo creo que hay que ir cambiando esas cosas, conversando esas cosas en nuestra educación para modificar en la Constitución que de verdad esto cambie. Claro. Bueno, estamos acá con Carla Mancilla Peralta, periodista, ha investigado temas socioambientales y también activista local sobre estos temas, y Jimena Rosales Negra, quien es vocera y líder de Acción por los Cisnes y también educadora ambiental. Hablando acá en Radio en Construcción, un programa de Espacio en Construcción, un centro cultural de acá de Valdivia, y estamos tratando un tema muy relevante, un tema que va a estar obviamente en el debate constituyente, si es que ya no está, y probablemente es uno de los principales temas, junto a otros sin duda, que hizo que el país estallara en conciencia el 18 de octubre, que lo viera como un desastre, una crisis terrible, probablemente el establishment, la élite, el empresariado, pero para nosotros es un estallido de conciencia en el que todos nos miramos y dijimos, estamos despertando, como que no nos debería volver a suceder esto o quedarnos dormidos. Y a propósito de eso, nosotros señalamos una serie de conflictos. Tú señalaste uno que es actual. Tuvimos hace poco también la alerta sobre lo que está pasando en el río Cruce, y con eso yo quiero invitar igual a mirar el territorio y la región y por qué no el país, de que continúan habiendo conflictos socioambientales debido a estos proyectos que se continúan instalando, digamos que con mayor intensidad, pero más inteligentemente, ¿no? Hay oficinas, instituciones en el Estado que ayudan, aceleran, digamos, la gestión de estos proyectos privados, estos proyectos extractivistas, a instalarse. Hay mayor inteligencia desde universidades también que permitan a estos proyectos evitar los conflictos con comunidades, haciendo regalías, y hay una infinidad de ejemplos. Está la central hidroeléctrica en Pilmaiquén, ¿no? Está la central hidroeléctrica a Los Lagos, Celco, Celulosa, que debe tener ya un postdoctorado en intento de compra de comunidades y conciencia, pero así y todo continúan habiendo. Y a mí me da la sensación de que el Estado permanentemente ha estado muy apartado de estos conflictos, tomando una distancia más bien de que, bueno, traten de resolverlo ustedes, y generalmente se resuelven de vía judicial estos problemas. Y doy a entender a mí me da la sensación también de que estos problemas, digamos, estos ejemplos continúan repitiéndose acá en la región de Los Ríos. Teníamos hace unos años atrás un capitales chinos
intentando instalar de forma bastante irregular un puerto en Corral, un puerto industrial. ¿Cómo se vendía? Con un puerto turístico donde iban a llegar cruceros. Todos sabemos que ahí no iban a llegar cruceros, o por lo menos iban a ser 1 al año o 2 al año. Y todo esto a mí me permite poder pensar de que, por lo menos desde la institucionalidad pública, al parecer no hay por lo menos un debate serio sobre lo que de lo que significa el extractivismo, ¿no? Sí de la sociedad, sí de los movimientos sociales, pero no tanto desde el Estado. Me parece que ha sido bastante conservador desde ese punto de vista. Continúa incentivando estos proyectos que son tan dañinos. ¿Qué piensan? ¿Es correcto esta percepción que tengo o no? ¿Jimé? Yo creo que sí, que hay detrás una visión y una mirada respecto al desarrollo. O sea, nuestro sistema neoliberal así lo recalca, digamos, pero como te decía anteriormente, yo creo que aquí hay conversaciones que no se han dado desde lo local, desde la región. Si efectivamente nosotros queremos ese tipo de desarrollo o no. Queremos seguir sacrificando nuestra naturaleza en pro y el enriquecimiento de unos pocos versus a la desigualdad que vemos y que es evidente en nuestros territorios. Entonces yo creo que no te equivocas en el análisis, pero yo creo que hoy día es una buena oportunidad para ir revirtiendo esas cosas, ir conversando, modificando todo aquello. O sea, los conflictos que hemos tenido en nuestra región han sido principalmente por la poca visión política de los gobiernos que han estado a cargo de la administración del país, ¿no? Entonces, y también por el compromiso que hay. O sea, si no es lo que voy a decir, no creo que nadie me demande por esto, porque es parte como de lo que sucede. Aquí hay empresas que financian campañas políticas, hay empresas que son más tendientes a financiar un lado que otro, por ejemplo. Es de conocimiento público. Exactamente. Entonces, obviamente ahí uno dice qué transparencia puede haber o qué respaldo puede haber frente a la aprobación de un proyecto u otro si un sector está directamente, digamos, vinculado a eso o no. Y yo creo que por eso siento que las modificaciones que deberían venir en la Constitución, además que la naturaleza esté ahí implantada como sujeto de derecho, es todo lo que tiene que ver con, obviamente, las decisiones políticas, el desarrollo de las empresas, en la desvinculación y del financiamiento de los partidos políticos no deberían estar directamente relacionadas con las empresas que son de interés o de desarrollo en los territorios. Yo creo que eso no debería, eso ya fue, eso ya como parte del pasado, no debería darse hoy día. Debería haber otro tipo de financiamiento, no sé, no, digamos, eso ya es materia para que piense la gente, digamos, que milita en los partidos políticos y que se tira como a candidatos desde sus partidos políticos. Pero yo creo que un tema desde la ciudadanía es reclamar que justamente no vuelva a suceder eso, porque eso fue lo que pasó aquí en este territorio. Digamos, aquí se permitió instalar una empresa, que tuvimos un presidente de la República que vino a inaugurar la primera piedra de una planta de celulosa que todavía estaba en evaluación de impacto ambiental. Estamos hablando del demócrata cristiano Estamos hablando de Eduardo Frei, nombre y apellido. Ese caballero vino a inaugurar la primera piedra de una planta que estaba siendo evaluada. Y tú dices, si eso no es una señal política, ¿qué es? ¿No hubo un gobernador que tomó agua del río? Hubo un intendente, no le bajemos el rango, hubo un intendente que tomó agüita del río para blanquear la imagen de una empresa. Entonces, también hubo un intendente que dijo, cuando se instaló la planta de celulosa con el tema de los olores, que era el olor a desarrollo. O sea, aquí, no, o sea, meterse en ese tema es como para Jimena hablar nos está inventando, todo esto está en video y fue transmitido a nivel nacional. Tuvimos un intendente que hizo eso. Claro, o sea, como que en realidad yo creo que sabemos bien quienes estamos metidos en los temas ambientales, que no son solo ambientales. Aquí hay decisiones políticas, aquí hay intereses de privados, aquí hay intereses políticos también respecto, y hay una visión de desarrollo que ha sido bastante impuesta. Aquí no ha habido conversación, a pesar de lo que yo te señalaba, de que se hacen estos encuentros de estrategias de desarrollo, donde participa la gente, los microempresarios, los pequeños, los grandes, y todos dicen lo que quieren para la región.
pero eso en lo real no se traduce en ninguna política pública que uno diga, ah, esto está cambiando, nos vamos a ir por aquí, por allá, lo vamos a hacer de otra manera. Entonces yo creo que con todo lo que ha pasado y con este despertar y con este estallido social, es que volvamos a hacer política de verdad. O sea, una política no me refiero a política partidista, sino a política de conversar, de ponernos de acuerdo. Todos los sectores, por supuesto, y todos los sectores de la sociedad. Y nosotros, digo, la sociedad civil como un actor relevante, porque yo creo que donde ha habido modificación de algo ha sido gracias a que la sociedad civil organizada ha estado detrás, paralizando, alertando, fiscalizando y denunciando lo que están haciendo las empresas. Ajá, sí. Wow. Carla. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que dices respecto de este análisis. Y me parece que el tema de que han estado ahí como muy de supervisores o mirando muy de lejos la situación como de lo que está pasando en los conflictos socioambientales, no sé si es tan así, porque en el fondo lo que plantea la Jimena también tiene que ver con que esto han sido políticas que se vienen desarrollando desde muchos años por el sistema que ha imperado en nuestro país, que es el sistema neoliberal. La concertación ha sido cómplice de eso, de esas políticas extractivistas, ha impulsado esas políticas extractivistas. Ya lo decíamos con el caso de Eduardo Frei, cuando pone la primera piedra por la planta de celulosa, justo cuando recién estaba implementándose, iniciando la institucionalidad ambiental en nuestro país. O sea, la pone en jaque también porque se contradice consigo mismo, ¿no? Después, los otros gobiernos también, Ricardo Lagos también en su minuto más álgido Un socialista. del conflicto del Río Cruces también vino acá y cuando Emplazó. la ciudadanía lo emplazó y le decía, ¿qué está pasando con saquen Arauco, cierren Arauco? Él defendía a esa empresa, la defendió y cayó a la gente. Por su autoridad, ¿no? Luego tenemos, bueno, ahora para no sacar solamente la concertación, sino también la derecha, lo que ha hecho es seguir con esto, ¿no? Con estas políticas neoliberales y tratar de cambiar lo poco que se logró también dentro de poder institucionalizar el tema de la participación, el tema de las consultas, ¿no? Concretamente voy a ir a un hecho que tiene que ver también con uno de los conflictos que hemos estado hablando, la ley Tlazquenche de los pueblos, de las comunidades mapuches, ¿no? Concretamente ahora lo que está pasando es que la subsecretaría ha mandado indicaciones de esa ley, una ley que asegura mucho más los derechos de las comunidades al uso costero, al uso constitucionario de las comunidades, a su cultura, a su tradición con el mar, ¿no? La subsecretaría ha mandado indicaciones justamente para cambiar esta ley, que es una ley que protege a las comunidades que viven del mar, ¿no? Y que también, dicho sea de paso, pararon el ducto en Mari-Mewin desde el año 2010. Entonces, son esas cosas las que se están pasando muy de colado, las que nadie las está viendo realmente, pero están sucediendo y continúan amenazando los cambios, ¿no? La visión que queremos como sociedad en cuanto a vivir en un ambiente libre de contaminación, a cuidar nuestros recursos naturales, a tener los derechos fundamentales, como lo hemos conversado en este momento. Entonces, hay complicidades, no se han lavado, no podemos hacer que se han lavado las manos, porque han estado ahí, han estado en las decisiones y han impulsado estas decisiones. Sí, mira, hay gente que nos está escribiendo un poco. Por ejemplo, Julio Brad nos recomienda ver el documental Plantar Pobreza en Chile, ¿sí? Donde está Claudio Donoso, en el negocio de las forestales, donde nos emplazan como valdivianos y nadie dice nada. Él nos pregunta si los valdivianos acaso están dormidos y porque las forestales deberían irse. ¿Cuántas hectáreas tenemos? ¿Acaso los valdivianos sabemos cuántas hectáreas tenemos de forestales acá y cuántas se han perdido por bosque nativo? ¿O cuántas cuencas de agua, de producción de agua se han perdido por esto? Es un avance silencioso el de esas plantaciones, de ese monocultivo.
También está Marcos Pino, que nos escribe que un cambio en el planeta es necesario por la educación ambiental en un proceso para que toda la vida que busca la naturaleza y la sustentabilidad para crear conciencia ecológica y medio ambiente y que eso es necesario que esté en la nueva constitución. Y también nos saluda y felicita. Qué importante lo que ustedes han señalado respecto a quienes nos han representado como autoridades políticas, ¿no? Son personas que nosotros elegimos para que nos representen y tomen mejores decisiones que involucran al territorio, ¿no? Como que involucran nuestra salud, que involucran nuestra previsión, nuestra seguridad. Eso es lo que hace el Estado y las autoridades que nosotros elegimos. Pero no ha pasado, de acuerdo al relato que ustedes señalan y a las experiencias que, bueno, podríamos estar recordando aquí, no pasa. Y cuando tú conectas eso con este emplazamiento que hace el estallido, el movimiento ciudadano, esta cantidad de independientes, ¿no? Que hoy escuchaba en la mañana de Heraldo Muñoz muy molesto porque muchos independientes constituyentes se han inscrito, como no entendiendo finalmente que eso es una rebeldía frente a los partidos políticos, de izquierda o de derecha, ¿no? ¿Qué pasa? Como parece que hay que... Hay que hacer cambios en esta constituyente, ¿cierto? Hay que hacer cambios también desde la institucionalidad. Las principales resistencias las han puesto ciudadanía, organizaciones civiles, organizaciones medioambientales, en fin. ¿Es posible que tengamos también un cambio también político? Que, por ejemplo, ya existen partidos ecologistas, o más bien vale tener la perspectiva de que los partidos son una cuestión también a superar, no enemigos y amigos, pero una cuestión también a superar y que un cambio de modelo y paradigma no va a entrar por ahí probablemente. ¿Cómo lo ven? Yo soy un poco más pesimista y pienso que va a superar esas estructuras, los partidos, como estructuras jerárquicas de poder que buscan disputar espacios institucionales. ¿Cómo ven este cambio de paradigma? ¿Por dónde va a venir? ¿Lo ven acaso en partidos? ¿Desde la sociedad civil? Yo creo que, como tú bien dices, este estallido lo que vino a develar en el fondo es la poca credibilidad que hay hacia los partidos políticos y la gente que gobierna en general, sea del partido que sea. Y esta cantidad de independientes, digamos, digamos, no está develando justamente eso, que la gente no cree en los partidos políticos. Y si la gente no está creyendo en los partidos políticos, aquí hay un porcentaje, yo siento que la gente que votó por el apruebo y la gente que votó por la Convención Constitucional es una tremenda señal. O sea, podríamos hablar de que si en realidad la gente que votó fue menos, no sé, pero ahí ese porcentaje no está diciendo algo. Y yo creo que la inscripción de candidaturas independientes revela eso también, y yo creo que la gente en general va a votar por esos candidatos independientes y no por incluso los candidatos de independientes que se metieron y fueron en una lista, un partido político para tener seguridad de salir electos. Yo creo que también van a vivir una mala pasada, porque yo creo que la gente va a votar por aquellos candidatos que efectivamente vayan independientes, porque ya no creemos en los partidos políticos. Y yo creo que eso hay que leerlo, hay que traducirlo, es como lo que comentaba recién Carla, o sea, hay gente que de derecha, que votó el rechazo y que va de candidato independiente. Claro. Y uno dice, ¿qué le pasó a este? ¿En qué minuto se rayó? Que no está leyendo, que no está viendo lo que está diciendo la gente. La gente está diciendo, no creemos en ustedes. Y yo creo que va a venir, no sé sobre qué estructura se podrá modificar, pero yo creo que la ciudadanía va a ir tomando más rol, sea a través de candidatos independientes, sea de movimientos, de plataformas, no sé, pero yo creo que esto va a ir también queriendo como un poco modificar esto, ¿no? Que no sea solo la clase política la que tome las decisiones, solo la clase política que sea la que decida. Aquí estamos diciendo, oigan, esto está pasando y queremos tener más participación, más poder en las decisiones, y yo creo que eso va a ir ocurriendo. Claro. Ahora, no creo que sea algo que vaya a ir ocurriendo de inmediato. Claro. Yo creo que todo esto es parte de un proceso y recién hoy día estamos viendo cómo ese proceso va a ir desencadenando otro y probablemente van a pasar años todavía para ver este cambio, ¿no? Claro, a mí me pasa un poco, Carla, que observo estos cambios que necesitamos urgentes, paradigmas, cambios de modelo, y veo a los partidos también haciendo discusiones igual que debíamos haber hecho, no sé, hace 15 años atrás, por ejemplo, ¿no? Planteando cosas que a mí me da la sensación de que tendríamos que
bueno, estamos muy atrasados, pero en cambio me meto a una conversación de organizaciones sociales y observo que ahí hay generando propuestas, no sé, de agroecología, por ejemplo, ¿no? Como cosas de avanzada, de una sociedad avanzada y que no son tan consideradas en otro tipo de espacios políticos, ¿no? Ujú. Sí, bueno, lo que planteas es cierto, ¿no? No hay una visión muy más amplia de lo que ya existe respecto de los posibles cambios. Pero esto no es casualidad. Ujú. O sea, el cambio de una nueva constitución no fue levantado por los partidos políticos ni por los gobiernos. Bueno, hubo un intento en Michelle Bachelet de querer hacer un proceso constituyente que fue, bueno, puede haber gente a favor en contra, pero también hubo muchos le pisaron la pata también, como por decirlo de forma coloquial, a ese proceso porque no existía en sus cabezas la posibilidad de un cambio constitucional. Y ahora... claro, está esta posibilidad, pero evidentemente tampoco quieren cambiar mucho las cosas, por eso no ven más otros horizontes distintos, otras nuevas formas de desarrollo distintas a lo que están acostumbrados, a lo que está acostumbrada la élite política de defender, ¿no? De lo que yo decía, de defender e impulsar estas políticas neoliberales. Hay que señalar también que, bueno, aprovechando de responder la pregunta que había hecho, de que este proceso constituyente está condicionado. Está condicionado y lo condicionaron ellos, a los cuales nosotros no les creemos nada. Desde el 15 de noviembre del 2019 se firmó este acuerdo por la nueva Constitución y la paz, ¿no? Donde pusieron reglas en el juego. Y yo creo que la respuesta de la alta votación de independientes también tiene que ver con eso, ¿no? Porque la gente tampoco es inocente. Sabe muy bien que hay reglas del juego que están establecidas, sabe muy bien que hay gente que no quiere cambiar las cosas y que ahora está queriendo participar del proceso. Entonces la gente también entiende eso y quiere resguardar que esto no pase como algo, un proceso más y que terminemos estando igual que siempre, ¿no? Entonces, por eso también existe este apoyo importante a los independientes, que quizás hay algunos que no son tan independientes y otros sí, eso es otra discusión, ¿no? A la cual también tenemos que poner ojo, justamente porque se viene en abril esta votación, donde no es la única, entonces no hay que sacar el foco de lo más relevante que tiene que ver con la elección de constituyentes, pero sin duda también a lo que quiero enfatizar es que yo creo que las personas, los ciudadanos y las ciudadanas están conscientes de que este proceso tiene que ser vigilado por nosotros y nosotras. Y somos nosotros los que tenemos que estar pendientes de que esas reglas que quisieron que condicionaron el proceso no terminen condicionando también quiénes van a estar redactando la Constitución, ¿no? Entonces hay tiempo, yo creo, para informarnos. Hay tiempo para movilizarnos también a pesar de esta pandemia y este contexto, de que continúen las discusiones y también, no sé, se hizo un proceso de cabildo súper interesante desde el 18 de octubre. Claro. Pero ese material está, ¿no? Y sabemos bien con quiénes estamos y con quiénes hay que tomar distancia. Entonces, yo diría que la ciudadanía no subestimemos a la ciudadanía, no subestimemos los resultados o las señales que nos está dando, seamos cuidadosos y cuidadosas, sigámonos informando, porque esto es una carta abierta, ¿no? Claro. Y tenemos que tener el resguardo de que finalmente las cosas no sean escritas por lo mismo de siempre. Ya estamos cerrando un poco el programa de esta conversación, que van a poder seguir en en Radio en Construcción, Espacio en Construcción en Spotify y también nuestro canal de YouTube. Va a estar ahí colgado junto a los otros programas y las producciones. A propósito de eso, les quería comentar que la semana pasada, el viernes, estuvimos acá con 2 raperas y una trapera haciendo un concierto que se llama Ramo de Ruda. Dos de las raperas cantaron temas relacionados a extractivismo. No decían la palabra extractivismo. Una hablaba sobre el asesinato de Camilo Catrillanca en manos de policías del Estado, ¿cierto? Militarizada, hace 2 años ya, hace poco fue el juicio y vimos también a la hija de Camilo Catrillanca siendo arrestada, detenida en el suelo, una postal más para nuestro Chile. Y también otra relacionada a la falta de agua en la costa, en Valdivia, falta de agua, escasez hídrica. Y me llamaba la atención,
mujeres feministas de 20, 25 años o 30 años señalando esas temáticas en temas que están ellos creando. Y me da un poco, ahí a veces yo pienso que está un poco la esperanza. Cuando a mí me preguntan qué esperas de la constituyente, observo que la energía está afuera, creándose. Los impulsos, lo que está empujando el cambio, no tiene que ver con lo que está solo institucionalizado, ¿no? Como si hay un cambio en lo institucional es porque hay alguien que lo está empujando desde afuera. Y generó mucha polémica algo que dijo ya no recuerdo quién, pero que se iba digamos, como a bordear, a cubrir el Parlamento y el Congreso si es que no se generan los cambios en la nueva Constitución. Y yo creo que esa imagen es la del estallido y lo que va a suceder si es que no están los cambios de la ciudadanía en esta nueva Constitución. Va a haber nuevamente un estallido o una molestia y se va a empujar y se va a obligar a generar estos cambios. ¿Por qué? Porque yo señalaba también que los conflictos socioambientales y el extractivismo es uno de los temas que también generó el estallido. Porque podríamos hacer un libro compilado sobre todos los conflictos socioambientales que hemos tenido desde los 90 hasta fecha, para ser generosos, desde los 90 hasta esta fecha. Sí, claro. Y vamos a encontrar cientos de comunidades vulneradas por sus derechos más básicos, ¿no? Podríamos ir no sé, a cualquier parte. Podríamos ir a Corral, podríamos ir a San Ignacio, acá muy cerca, falta de agua, escasez hídrica. Podríamos ir ahora seguir en la costa, Parque Eólico Pililín. Hace unos años se intentó instalar un mega parque eólico en el Cerro Oncol. Vemos también los humedales amenazados, que es extractivismo. Esa carretera se quiere establecer ahí para generar bienestar a determinados intereses, particularmente forestales, ¿no? Igual que el puerto y las centrales hidroeléctricas. Y a mí me da toda esa sensación de que la energía está en otro lado finalmente. ¿Ustedes qué mensaje de esperanza o de positivo podrían entregarnos en este marco de proceso constituyente y a dónde ustedes nos aconsejan estar mirando? ¿A dónde están pasando las cosas a nivel local y a nivel nacional? ¿Qué les preocupa y qué también les entrega optimismo y las alimenta? Yo creo que también tiene que ver con algo que señalaba recién Carla, ¿no? Como este movimiento que a algunos despertó, a otros nos remeció, a algunos que venían más despiertos que otros, digamos, pero que nos hizo mirarnos de otra manera. Y en esto mirarnos de otra manera y mirar el territorio también, yo creo que es ahí donde hay que seguir hincando el diente. Aquí empezamos muchos cabildos. En Valdivia era una de las ciudades que más cabildos había. Y de hecho el Cabildo de Territorio y Medio Ambiente, y me atrevo a decirlo con conocimiento de causa, fue el primero. El primer cabildo que se autoconvocó y se llamó fue el Cabildo de Territorio y Medio Ambiente. Un cabildo que está funcionando, funciona por Zoom, funciona como hoy día la pandemia nos ha puesto, ¿no? A través de una pantalla. Pero estamos haciendo cosas. El jueves, de hecho, tenemos un conversatorio donde queremos tener experiencias de otros lugares. Vamos a estar con Lucio Cuenca, que él es director del OLCA, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, viendo la mirada, digamos, de ellos, que ellos además trabajan en otros países donde hoy día las constituciones de esos países tratan a la naturaleza con sujeta de derecho. Y también vamos a tener una mirada de abogados ambientales, que también son candidatos a constituyentes, candidatas en este caso, y vamos a tener un conversatorio. Y va a ser como el primero de muchos también. Entonces, yo lo cuento y lo comento porque creo que somos la sociedad civil quienes estamos en el fondo insumando, colocando temas, autoformándonos, ustedes mismos con este espacio, ¿no? de generar, de que la gente escuche programas, escuche miradas. Total, nosotros estamos en la parte, digamos, oficial, ni vamos a estar nunca, yo creo, invitadas en algún programa oficial, pero sí en esto que yo creo que es súper bueno, para que la gente converse en sus casas, se eduque, y además los constituyentes van a ser el nexo que nosotros vamos a tener, ya sea como cabildos, como ciudadanos, como juntas de vecinos, que vamos a poder invitar a este constituyente y pasarle un material. Yo creo que ahí vamos a poder tener un control
yo creo, mucho mejor tal vez que podemos tener hoy día a través con los partidos políticos, ¿no? De decirle al constituyente qué es lo que está pensando el Cabildo de Educación, qué es lo que está pensando el Cabildo de Medio Ambiente y Territorio, qué es lo que está pensando el Cabildo de la Infancia. Son los temas que se están discutiendo, que se están conversando en cada uno de los territorios, y por eso yo siento que es tan importante también hacer las miradas locales. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Porque eso se tiene que traducir en una constitución. También somos un país tan diverso, diverso en nuestra geografía, diverso en nuestro clima, diverso en la gente, en las culturas. Entonces no podemos seguir viendo al país totalmente igual, ya no se puede seguir dictando leyes desde una oficina para cada una de las regiones, ¿no? Eso no lo podemos seguir permitiendo. Y yo creo que es la única manera de ir revirtiendo un poco la cosa. Yo creo que hay que empoderarse, hay que educarse, hay que tirar todas las ideas. Yo creo que estamos viviendo un momento que si bien es cierto, es un poco penoso, digamos, porque veníamos en la efervescencia, estábamos todas inundando las calles, digamos, con la presencia de la gente. Hoy día lo hacemos a través de la pantalla, pero incluso aprovechar eso para pensar, para crear, para ir generando conversa, ir generando transformación. Yo soy optimista, como dije al inicio de este programa, y con ese optimismo me quedo, con ese optimismo de querer cambiar las cosas, de querer cambiar y abrir la mente. Yo creo que aquí tenemos que entrar a una modificación que sea mucho más radical y permanente de lo que ha sido hasta este minuto. Ya no podemos ser pasivos frente a lo que está pasando, tenemos que ser activos frente a lo que está pasando. Y yo creo que este cambio de constitución, y yo creo que es tan importante porque yo tengo en la memoria también mis padres que fueron a votar no en el año 80, una votación que obviamente fue muy fraudulenta, y por ello, porque ellos lucharon tanto por la dictadura, por tener una democracia, por tener un país distinto, sin tanta desigualdad, que yo siento que le debemos a esa generación mucho. Así que... Claro, por ellos estamos acá. Por ellos estamos acá, exactamente. Carla. Sí, bueno, muy de acuerdo con lo que dice Jimena también, pero además yo creo que hay algo que yo creo que es como la vitamina que nos tomamos los ciudadanos y ciudadanas y que no tenemos como que olvidar, ¿no? Que tiene que ver con que las desigualdades siguen igual que siempre, o sea, están ahí latentes. Vemos la pobreza, vemos la violencia, vemos todo lo que también detonó a esa revuelta de octubre, ¿no? Entonces, eso no ha cambiado. Y eso tiene que ser nuestra vitamina, pero también nuestro energizante, por así decir, para que no olvidemos que tenemos que seguir siendo parte de este proceso, aunque sean pocos los electos, digamos, como en el caso del proceso constituyente y de los constituyentes, tenemos que estar atentos y atentas, tenemos que informarnos, tenemos que participar, tenemos que dar todo el trabajo que se ha desarrollado en este tiempo para también dar propuestas, porque las comunidades, la ciudadanía siempre ha tenido propuestas, solo que no han sido escuchadas o han sido silenciadas también. Entonces, el escenario es desafiante, ¿no? Es un proceso que puede cambiar la historia de nuestro país, lo tenemos allí en nuestras manos, y es justamente el llamado a seguir muy atentos y atentas, a trabajar, a no olvidarnos de que también tenemos nuestras propias luchas, ¿no? Pero que también van dentro de lo macro, que tiene que ver con cambiar este sistema y el desarrollo que actualmente tenemos en el país. Y bueno, solo invitarlas a que igual vean con esperanza este proceso. La verdad es que ha sido algo que ha costado la vida de muchas personas, ha costado los ojos de muchas personas también, no hay que olvidarlo. Las violaciones a los derechos humanos que tenemos desde la dictadura hasta hoy, ¿no? Entonces, eso que marcó nuestra historia, que está presente siempre, que sea
un motivo de fuerza y de perseverar en el objetivo de cambiar las cosas. Entonces, las y los invito a ser parte desde donde estén de los cambios que quieren. Y bueno, aprovecho de señalar que bueno, desde la Defensa por el Humedal Angachilla se está trabajando fuertemente por proteger este humedal y también generar actividades a pesar de la cuarentena, obviamente con el sistema online, ¿no? Y también a que invitarlas que estén atentos a lo que estamos haciendo, a que se sumen. El 2 de febrero es el Día de los Humedales. La ciudad está llena de humedales, tenemos que celebrar ese día, pero también que sea un llamado de atención para que las autoridades que están impulsando proyectos que no dicen en relación con el cuidado de ellos, con la reserva, con las reservas naturales urbanas y con la conservación de estos espacios, tengan la respuesta desde la ciudadanía, ¿no? De que no se quiere y de que hay otras alternativas. Esa es mi invitación. Perfecto. Nos quedamos con esa invitación, pero antes les quiero preguntar, ¿tienen candidato, candidata constituyente que quieran invitarnos a conocer sus propuestas o no? O sea, yo creo que hay que trabajar con los candidatos constituyentes. Yo creo que hay que invitarlos a conocer las propuestas que se han ido haciendo en estos conversatorios, en los cabildos. Yo creo que cuando uno vea también el programa del constituyente se va a sumar. Yo creo que esa es como más allá del candidato que uno patrocinó porque quería que se inscribiera un independiente, es ahora cuando hay que generar las conversas suficientes como para que vengan a conocer y sepamos cuáles van a ser las propuestas, digamos, que va a tener cada uno de los constituyentes para poder votar informadamente por ellos. Y yo creo que eso es como una buena tarea como desde la sociedad civil, votar informados o informadas. Perfecto. ¿Carla? Sí, creo que claro, en este proceso de elección hay que seguirse informando y quizás puede ser un poco pronto dar algún posicionamiento a algún candidato o candidata. No obstante, yo tengo alguna orientación, ¿no? que no me voy a restringir en decir. Yo apoyo a Aurora Delgado, que es candidata constituyente. Encuentro que ella ha trabajado muy fuertemente en el tema del No Más FP, ¿no? Que es cambiar el sistema previsional que actualmente tenemos. Tiene un recorrido con los movimientos sociales muy importante, un trabajo significativo y las confianzas también allí. Entonces, apuesto por darle el apoyo a ella. Ella ha iniciado como su campaña en informar que está siendo candidata, ¿no? Entonces, yo por allí iría también como en ese apoyo, porque también, bueno, es una mujer que ha sido dirigente, ha estado en los movimientos sociales, ha estado muy vinculada a lo que está sucediendo en la ciudad y en la región, y creo que sería una buena candidata. Bueno. Les queremos agradecer como Espacio en Construcción de haber estado aquí con nosotros conversando, Jimena, Carla, y también darles las gracias por lo que han hecho y por lo que van a seguir haciendo por nuestro territorio. Así que muchas gracias y también a quienes nos vieron, les agradecemos que nos hayan escuchado y nos estaremos viendo en una próxima.